Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es Enrique López y estamos aquí de regreso una vez más en esta iglesia que es Equipando al Cristiano en línea. Estamos dando gracias una vez más a Iglesia Hope Church en Westminster por abrir sus puertas a este servicio que es Equipando al Cristiano. Queremos agradecer a todos los que nos ven y nos escuchan alrededor del mundo, en Rusia, en Alemania, en Francia, en Nicaragua. ¿Dónde más, pastor? Toda Centroamérica, Todo Centroamérica. Sudamérica, Europa, el Medio Oriente también. Nos ven y nos escuchan en todo el mundo, hermanos. Estamos muy agradecidos, en verdad, por sus comentarios y por sus no comentarios, porque hay mucha gente que ni siquiera nos escribe. Sin embargo, sabemos que están recibiendo la palabra y que están continuando con los estudios, sobre todo el libro de Romanos. Queremos, como dije anteriormente, agradecer a Hope Church en Westminster por abrirnos las puertas. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nuestra cuenta de Twitter es equipando la letra T al final, equipando T. @equipando T es nuestra cuenta de Twitter. Nuestro website www.equipandoalcristiano.com. El día de hoy es domingo. Es sábado ahorita, pero es en domingo cuando este servicio va a ser subido. Así que queremos agradecerles a todos ustedes una vez más por su preferencia y con ustedes les dejo sin más preámbulo a nuestro pastor Celso Caballero. Adelante, pastor. Amén. Gracias, hermano. Pues gracias una vez más por estar con nosotros y como dijo el hermano, gracias a las personas que a través del mundo nos escuchan, como él dijo, Centroamérica, Suramérica, Europa, Medio Oriente, países orientales. Gracias a Dios nos han seguido a través del medio en que tenemos. Y también le damos, como dijo el hermano, la gracia a la iglesia que nos ha abierto las puertas para que nosotros prosigamos con este ministerio que Dios ha puesto en el corazón del hermano y conjuntamente conmigo. El tema de hoy es un tema concerniente de mucha importancia. Es un poquito controversial debido a que hay organizaciones religiosas que explican de una manera un poco contraria a lo que las Escrituras declaran. Y lo más triste de esto no es eso propiamente, sino lo que las organizaciones cristianas evangélicas también enfatizan y tristemente tienen casi una misma línea acerca a este tema con respecto a la línea que tienen estas otras organizaciones. El tema se llama las obras del creyente y su beneficio. Las obras del creyente y su beneficio. La confusión. La confusión consiste en dónde ubicar las obras del creyente. Si se ubican antes de ser salvo y tienen que ver algo o repercute o ayuda a la salvación, o tienen que ser ubicadas o vistas o analizadas después del que el creyente viene a Cristo. ¿Y qué beneficio tiene para el creyente en este caso? Queremos hacer un énfasis, queremos hacer una aclaración, dónde es que las obras del creyente van. Para comenzar tenemos que ver lo siguiente, las organizaciones, cualquiera esta que sea, sin mencionar ningún tipo de nombre, decimos que las obras tienen que ver mucho en lo que concierne a la salvación. Dicen que ayudan o son parte de lo que es la salvación por gracia, pero el problema que se suscita o viene aquí es que es contrario a lo que las Escrituras declaran. Efesios, por ejemplo, 2, 5, 8, tiene algo muy interesante. De hecho, podemos decir, una vez leyendo esto, o después lo leemos, es de que la salvación es por gracia. Eso lo sabemos todo. El problema es saber hasta dónde la gracia cubre o nos envuelve para nosotros poder entender dónde las obras van. Efesios 2, 8, por ejemplo, 2, 5, 8, por ejemplo, 2, 5, 8 y 9, dice lo siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. 8 y 9, porque por gracia, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por obras, para que nadie se gloríe. Ok, es obvio entender de que las obras nada tienen que ver con la salvación, en el sentido de que nosotros no podemos contribuir
en nada, absolutamente nada, para nosotros ser salvo en su totalidad. La gracia abarca todo, la gracia nos salva en su totalidad. Entonces, si las obras no tienen nada que ver en lo que concierne a la salvación, ¿dónde podemos nosotros ubicarlas? Tristemente, como dije, algunos cristianos evangélicos declaran de que si usted no tiene obras, usted puede no ser salvo entonces, o mejor dicho, puede perder su salvación, o afecta su salvación, vamos a decirlo de esta manera. Pero déjeme darle un poquito de información para podernos ubicar nosotros dónde es que estamos. Así que, si la palabra declara que la salvación es por gracia y las obras en sí no tienen nada que ver o contribuir a lo que Cristo nos ofrece a nosotros, entonces tenemos que ver algo. Por ejemplo, Santiago 2, 14, 26 es una expresión escritural, o mejor dicho, una parte escritural que es de manera equívoca aplicada. El énfasis de Santiago 2, 14, 26 es la siguiente: toda persona que viene a Cristo o ha venido a Cristo y es salva o a causa de su fe genuina, es obvio que dice Santiago que va a dar obras. No está diciendo en ningún momento Santiago de que las obras tienen que ser parte para poder ser salvo. Lo que Santiago dice, que toda persona que es salva genuinamente, es obvio que va a dar obra. Por eso Santiago dice: ¿tienes obra? ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras, que yo con mis obras te demuestro la fe que tengo. En otras palabras, si yo demuestro obra, eso quiere decir que mi fe es genuina. Eso quiere decir que la fe genuina es causa de que se produzcan las obras, no lo opuesto o lo contrario. Una persona que es genuinamente salva, sus obras son las que tienen que proseguir adelante y son las que tienen que dar, producir o salir a causa de una fe genuina. Lo esencial de todo cristiano, eso es lo esencial de todo cristiano, es que él dé frutos. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso quiere decir que una persona que está en Cristo Jesús y que ha sido genuinamente ya salvada a causa de la fe genuina, ella tiene que dar obras porque son preparadas de antemano por parte de Dios para las personas que genuinamente son salvas. Si nosotros leemos 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3:16 dice lo siguiente, y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No es perfecto en el sentido de impecabilidad, que no tiene pecado, sino perfecto en el sentido de madurez. Aquí la palabra perfecto implica madurez, crecimiento espiritual. El hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya leímos en Efesios que es una obra que Dios de antemano ya tiene preparada para el hombre que está en Cristo Jesús. Lo único que tiene que hacer el hombre es ponerse en las manos de Dios, y es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar en él para ponerlo en el camino correcto, para que él empiece a dar las obras que Dios ya tiene de antemano preparadas. Eso es prácticamente el procedimiento que tenemos que seguir. Otra cosa, en Juan capítulo 15 tenemos, diríamos, una pequeña problemática debido a que hay un capítulo allí y unas partes escriturales que son mal inducidas, mal conducidas, mal aplicables, y lo que hace es que preocupa al creyente genuino, pero puede descubrir a la persona que supuestamente es creyente y que está en el grupo de los creyentes genuinos. Y es Jesús el que está hablando de esa manera. Y esto es lo que dice. Lo que el capítulo 15 de Juan, lo que Jesús está queriendo sacar a luz allí,
son aquellas personas que están en el grupo de creyentes genuinos y sacarlos a la luz y demostrar que estas personas no han nacido de nuevo. Y quiero darle un ejemplo para poder explicar esto. Romanos 9:6, por ejemplo. Si nosotros leemos Romanos 9:6, déjeme darle una lectura para que podamos darle una pequeña leidita. Romanos 9:6. Todo Romano, mejor dicho, desde el 1 un poquito más abajo. El tema de allí es aclarar de que no todas las personas que son israelitas son considerados como el Israel verdadero. 9:6 dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y qué cosa es lo que quiere dar a entender ahí? Lo que quiere dar a entender, si nosotros podemos leer todo este concepto, de hecho, nosotros tenemos un estudio de Romanos y lo hemos llevado sistemáticamente. Y esta partecita la explicamos, donde dimos a entender que los verdaderos israelitas son aquellos que han creído a la manera de Abraham. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 4, ese es el ejemplo que nosotros tenemos para poder entender esta parte y ver que esos son los verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas son aquellos que creyeron a la manera de Abraham. Por eso, cuando leemos capítulo 9, se nos aclara abiertamente que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, sino aquellos que han creído a la manera de Abraham. Eso es lo que declara capítulo 9. Entonces, quiero traer esta parte escritural y traerla ahora con capítulo 15 de Juan. Lo que Juan quiere decir aquí, que no todas las personas que están en el grupo de los creyentes son verdaderos creyentes que forman parte de la iglesia de Cristo. Quiero decir algo. Una cosa es ser parte de la iglesia nominal a la que la persona se congrega o se reúne, y otra cosa mejor es ser parte de la iglesia de Cristo, aquella que ha sido redimida. Una cosa es ser parte de la iglesia o la denominación a la que la persona pertenece, y otra cosa es ser parte de la iglesia de Cristo, aquella que ha sido redimida. Esas son dos cosas muy diferentes. Lo que quiero decir con esto, que eso no quiere decir que porque la persona pertenece al grupo, se puede considerar necesariamente como un creyente genuino. Por eso estaba leyendo Romanos capítulo 9, para dar esa ilustración y luego traerla al capítulo 15, para entender qué es lo que Jesús quiso decir allí. Otra cosa que quiero dar a entender aquí. Es posible, como dije anteriormente, estar en un grupo de creyentes y no ser parte de ellos. Algunos en ese grupo de gente aparentan ser hijos de Dios, mas no pueden ser de Él. Si nosotros leemos Lucas 8:18, que vamos a leer también, queremos ver lo que dice ahí Lucas 8:18. Lucas 8:18, déjeme ver. Esto es lo que dice Jesús. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que aquellas personas que creen tener aquello que no tienen, que creen que podrán tener, aún eso que no tienen se les puede quitar, porque no tienen nada, no han tenido la salvación, no son parte todavía del grupo de los salvos, aquellas personas que están incluidas dentro del grupo, pero todavía no tienen esa seguridad de estar en Cristo Jesús a causa de esa fe que ellos pusieron al momento de venir a Cristo Jesús. La problemática que se suscita aquí es de que cuando la persona viene a Cristo, el único que sabe perfectamente, voy a decirlo de esta manera, es Dios y luego la persona misma.
De hecho, la persona misma puede estar confundida, pero el único que sabe es Dios. Pero en el proceso del tiempo, la persona tiene que saber si exactamente es salva o no salva. Y la Biblia declara y da muchas pautas de cómo nosotros podemos darnos a entender ahí y entender si es cierto o no. Mateo 13, 30 a 38. Hay una parábola ahí que se llama la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, la parábola del trigo y la cizaña, la idea es aquí de dar a entender claramente que dentro del grupo de gente que conforman los creyentes que han nacido de nuevo, entre toda esa conglomeración de gente, hay gente que no son parte de la iglesia de Cristo. Por eso estaba diciendo al comienzo, o mejor dicho, hace unos minutos atrás, una cosa es que usted pertenezca a una iglesia en particular, pero otra cosa es que usted sea parte de la iglesia de Cristo, la redimida, aquella por la cual Cristo viene. Y esa es la verdadera iglesia de Cristo. Por eso cuando Mateo 13, 30 y 38 habla de eso, significa que en su momento, va a ser Dios mismo el que va a venir a separar dentro de ese grupo de gente conformada alrededor del mundo. Dios va a venir a separar los que son verdaderamente creyentes y aquellos que aparentaron ser creyentes genuinos, pero que no tuvieron nada que ver con un nacimiento genuino, una regeneración interna genuina. Nada tuvieron que ver ahí porque nada sucedió. Y es posible a menos que neguemos lo que la palabra declara, a menos que neguemos lo que acabamos de ver de Romanos 9, a menos que neguemos lo que Juan capítulo 15 declara, a menos que neguemos lo que Mateo 13, 30 y 38 declara acerca de estas dos personas, estos dos grupos de personas que están unidas, pero que no necesariamente forman del grupo del cual Cristo viene. Romanos 8:1 declara que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Cuando quiero decir esto, hermanos, oyentes o amigos que nos escuchan alrededor del mundo, lo que quiero decir con esto es que una persona cuando viene a Cristo, lo que se le quita cuando ella viene a Cristo es la condenación que existe o existía sobre ella en ese momento. Cristo toma esa maldición sobre él y la lleva a la cruz del Calvario. Por eso cuando la persona viene a Cristo, ya no tiene ningún tipo de condenación absoluta, no tiene ningún tipo de condenación porque Cristo mismo tomó esa maldición que tenía sobre él y la fue a llevar a la cruz del Calvario. Otra cosa, Juan 15:6. Es obvio que Juan 15:6, que es el capítulo que hice mención anteriormente, dice lo siguiente, que el que no está en Cristo será juzgado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Está hablando entonces Jesús en capítulo 15 de algún creyente genuino y que va a ser juzgado porque no da fruto? No. Lo que Cristo está diciendo allí, e hizo mención allí, que hay personas que están en el grupo que no son de Él, que no son pámpanos verdaderos y no están unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Eso quiere decir que son personas que no van al fruto. El cristiano genuino sí da fruto. Poco, pero da fruto. Tiene que dar. Eso es imperante. Eso es necesario que así suceda. Un cristiano genuino debe de dar fruto. El cristiano que dice ser cristiano y está en Cristo y no da fruto, tiene un problema. Es necesario que se analice y que vea si verdaderamente ha nacido nuevo, porque es imperante, ya que la Biblia, la palabra misma declara de que todo cristiano, todo creyente en Cristo Jesús tiene que dar fruto. Poquito, pero debe dar. Imposible a veces de ver de nosotros, imposible, pero si nosotros miramos y observamos muy cuidadosamente, miraremos el fruto en la persona. Y de hecho Dios es el que lo puede ver mucho mejor que nosotros. Pero es imperante que la persona dé fruto. Si una persona no está así, la persona tiene que hacer un análisis de eso. La otra, eso es observando los frutos antes de estar en Cristo, los frutos estando en Cristo y cómo se tienen que dar y cómo se debe dar. Pero ya estando en Cristo nosotros, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos? Si nosotros leemos
Segunda de Corintios 5:10, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Eso, una vez que la persona está en Cristo Jesús y está dando frutos, ¿cuál es el beneficio? Recuerden, quiero sintetizar lo que he venido diciendo y es lo siguiente. Las obras nada tienen que ver con la salvación. Para nada. La salvación es por gracia. Pero es necesario que un cristiano genuino dé frutos. Si un cristiano no da frutos, Juan capítulo 15 está aplicado allí. Cuando Jesús declara de que si una persona está allí, pero no produce fruto y va a ser quemada, está hablando no de un creyente genuino, está hablando de una persona que aparenta o cree ser creyente, pero no está dando fruto. Esa persona en su momento va a ser apartada, por eso hablamos de Mateo 13, de la trigo y la cizaña. También hicimos mención de Romanos 9, para hacer un ejemplo de que no todo aquel que está descendiente de Israel es verdadero israelita. No todo aquel que está en el grupo de congregación de cristianos es verdadero cristiano, a menos que se dé lo que ya explicamos. Pero ya estando en Cristo y dando los frutos que tenemos que dar, ¿cuál es el beneficio nuestro? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Estando en Cristo, contribuyendo a la salvación, tenemos que dar fruto para no perder la salvación y contribuirla y entonces ser salvos. Esta es otra posición equívoca completamente y nada de eso la Biblia lo soporta. De hecho, todo cristiano genuino ya es salvo y como salvo va a producir fruto. Poco, muy poco, pero debe de dar fruto. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos ya estando en Cristo? ¿Para qué sirven las obras ya estando en Cristo? Si ya soy salvo, porque mucha gente así dice, bueno, si ya soy salvo, entonces no tengo que preocuparme, no tengo que dar ningún tipo de fruto. Se equivoca. Se equivoca completamente. Una persona salva debe de producir fruto. Y si va a producir fruto, ¿cuál es el beneficio de dar esos frutos? Bueno, 2 Corintios 5:10 dice lo siguiente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, cada uno, aquel que esté en Cristo Jesús, a él se está refiriendo, la persona que genuinamente nació y que ya está en Cristo Jesús. Toda persona que está en Cristo Jesús, dice, cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo humano, sea bueno o sea malo. Eso quiere decir que la persona, una vez que está en Cristo, va a dar frutos. Pero en su momento, y quiero llevar a la otra parte escritural, en su momento, todo lo que la persona hizo va a ser tomado en cuenta y va a ser traída en ese momento cuando él esté en el tribunal de Cristo. Que mucha gente probablemente no tenga idea qué significa esto, dónde es, dónde se ubica, dónde va a pasar, cuándo va a pasar, pero eso será tal vez en otro momento que yo tenga que tomar ese tema, cuando tengamos que hablar acerca del tribunal de Cristo, cuándo va a pasar, dónde va a pasar y qué evento es ese, cuándo sucede, qué tiene que ver con las bodas del Cordero, es antes, después, todas esas cositas tengo que hablar después, pero en otro tema. Pero tengo que decir esto, en ese momento cuando la persona esté en el tribunal de Cristo, la persona, todo lo que hizo va a ser sacado a flote, va a salir a la luz, sea bueno o sea malo. Nada tiene que ver ahí si es salvo o no. Lo que se tiene que ver ahí es si la persona, sus obras son aceptables ya estando en Cristo. ¿Y dónde podemos ver eso? En 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 nos explica de una manera un poco más precisa cómo es que va a ser llevado a cabo ese proceso cuando la persona esté allí en el tribunal de Cristo. Toda persona que está allí ya es salva, simplemente sus obras necesitan salir a la luz para ver si fueron buenas, malas, qué las motivó a hacerlo, qué fue lo que sucedió en ellas para poderlo hacer. Van a sacar a la luz y van a ser expuestas. Y esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya sabemos que ese es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Y si sobre este fundamento, sea Cristo, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, va a salir a la luz, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar si es genuina o no es genuina. ¿Qué la motivó o qué motivó a esta persona a hacer lo que hizo ya estando en Cristo? Si la obra de él permanece,
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufre la pérdida de no recibir recompensa. Eso es en síntesis lo que está aquí y lo que se puede explicar de una manera sencilla. Hay 6 elementos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Son 6 elementos, de los cuales 3 de ellos van a permanecer y 3 de ellos no permanecen. La obra nuestra es catalogada como oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca. Dios va a sacar a la luz aquello que usted haga y en esas categorías va a ser ubicada o colocada. Si la obra suya está entre la categoría del oro, plata y piedra, ellas permanecen. Pero si su obra está ubicada o catalogada en madera, heno y hojarasca, ellas se van a hacer quemadas y van a desaparecer. Entonces, su recompensa se pierde. Ahí no tiene nada que ver, no va a recibir absolutamente nada. Nada tiene que ver el haber sido salvo, sino lo que usted hizo para Cristo. En ese momento eso es lo que va a pasar. Entonces, el propósito ha sido de esta mañana, ¿sí? Van a ser las 12. De esta mañana es probar con las Escrituras dónde están ubicadas las obras de la persona. Antes, cómo trata a Dios la persona que está en Cristo Jesús, cómo se debe de manifestar la persona genuina estando en Cristo Jesús. Y una vez que la persona trabaja en Cristo, ya estando en Cristo Jesús, cómo van a afectar a la persona y cuál es la repercusión que ella tiene. Y ya probamos estas 3 etapas. Así que yo les insto a que las personas que están en Cristo Jesús analicen su vida, vean su manifestación y vean qué tipo de obras ustedes están viendo en Jesús. Así que, hermanos, bendiciones donde quiera que estén. Damos una oración de despedida, pidiendo que el Señor bendiga nuestras vidas y la vida de ustedes donde quiera que ustedes estén, y que el Señor haga la obra y siga haciendo la obra en aquellas personas que están esforzándose por salir adelante en Cristo Jesús. Señor, le damos las gracias por este momento en el cual nos permite traer la palabra. Pedimos que la palabra llegue a donde debe de llegar, siendo el Espíritu Santo el que la lleva a nuestras vidas y a la vida de aquellos que nos están escuchando alrededor del mundo. Pedimos, Señor, de que las personas que están en Cristo sean motivadas a hacer las obras, ya estando en Cristo Jesús, que entienda y comprenda que las obras sin Cristo no sirven para nada. Al contrario, van a ser juzgadas las personas sin Cristo, que tienden a ser esas obras y están haciendo, van a ser juzgadas por sus obras, pero porque no están en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, a aquellas personas que aún están en Cristo Jesús, que sean tocadas y reciban a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. El tiempo se acerca a Dios, sabemos que Cristo viene pronto por la iglesia y pedimos, Dios, que más y más se unan a la iglesia gloriosa que es lavada con la sangre del Cordero. Señor, gracias le damos, todo en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga.